Minutos nos separan de las 16 horas y recibimos en Crónica Anunciada con un fuerte aplauso a Leticia Martínez. Gracias. Ídola, otra. Gracias. Diosa. Ay, me va a poner a hacer me va a hacer mal, ya no me trabas. Mirá, ya me ya la pusiste intimidaste. nerviosa. Poli Sabatés. Perdón. Hola. Hola Leti, ¿cómo ¿Todo bien, estás? Leti? Bien, ¿ustedes? Bien. Acá, ¿Qué sé yo? tirando, Tampoco ¿viste? como decir, tampoco. Tirando. Espero traer un perfil de esos que dicen, voy a robar un poquito del mundo de sensaciones, que hago perfiles a veces. Ese perfil que no sabías que necesitabas conocer. Y como sé que a los oyentes de Crónica les gusta un poco el chisme, nos vamos a meter un poco en la vida de, lo mencionabas antes, Juan, Joseph Robinette Biden Jr. Quiero que veamos una imagen para arrancar, que es de un Biden muy joven. A ver, 10 datos que no sabías de Joe Biden. Sí, varios creo que probablemente no los conozcan. Rodolfo Barili. Lindo, Qué lindo rico, Biden. qué rico pibe. Esto es buen Lindo, mozo. muy parecido a Daniel Hendler. ¿Coincidimos? Sí. Igual, en esa Sí. foto para mí Es está verdad. igual. Y Bueno, algo de Ciro de los Piojos también. no, Para nada. Cualquiera. De ninguna manera. La verdad Bueno, voy. Algo de Paltroni. No, basta. No, pero a Hendler para mí está muy parecido. Voy con algunos datos muy breves, rápidamente. Nace, estamos hablando de un candidato que se bajó justamente por su edad, por su estado de salud más que su edad, pero asociado a sus 81. Nació en 1942 en el estado de Pensilvania, pero después se muda a Delaware, donde va a ser prácticamente su carrera política con este estado, representando justamente a este estado. Su padre vendía autos, va a hacer mucha referencia Qué a lindo su padre y chico, a qué la facha, venta. iba a decir lo mismo. Alta facha, ¿no? Parecen lindo. las fotos de Maslatón. Le Viste que doy. Maslatón sube este tipo de fotos de cuando viaje. tenía- Sí. sí. Se le da a Biden. Sí. Suena polémico ahora, pero bueno. Mirá mirá es la verdad, foto. es verdad. Sí. Momento de la encuesta en YouTube. Sí. ¿Se le da al Biden joven o no? Biden- O al viejo, capaz. ¿Por qué? Biden ¿Por qué Hendler. seguir? Bueno, a ver, es abogado, se recibe en el 68. En el 66 ya se había casado con Neilia y tiene 3 hijos. Ahí hay algunas de las fotos para ir a ver, pero hay un dato interesante porque estamos hablando de Biden, porque esto no lo dije, no lo mencioné, se está llevando adelante la convención demócrata. Habló justamente esta semana y lo estamos viendo con su primera esposa y sus 3 hijos. Yo estaba mirando a los nenes a ver cuál era Biden, no. No, Biden es ahí ya el grande. Ahí ya Ahí empieza ya a ser. estaba. Sí, ya ahí. Acá ya el estrés sí, de la sí, política sí. lo dejó pelado. Ahí ya La los rúa. 30, cerca de los 30 estaban Pero pegando mal. está muy parecido ahora. Sí, está mucho más parecido ahora. Decía que hablábamos de él porque justamente dio un discurso esta semana en el marco de la convención que se espera que nomine mañana oficialmente a Kamala Harris, y hace un repaso, él publica un video donde hace un repaso de toda su historia, pero básicamente se tomó como un discurso prácticamente de despedida. O sea, si bien va a tener que seguir gobernando hasta el 20 de enero cuando asuma el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos, pero sí se tomó como un poco una despedida. Decía, es interesante, bueno, ahí estamos viendo alguna de las imágenes del video que él publicó. Hubo como una irrupción, perdón, ¿eh? Sí. En la votación venía arrasando, le doy a Biden de joven. Sí, ¿Qué pasó? y La foto que está con los hijos lo mató. te secó. No, sí, el carpetazo. es duro. el vacunatorio VIP. Bueno, pero ahora vamos a contar algunas cosas de Biden que quizás lo valoren un poquito más A en ver. algunas cuestiones. Por ahí es medio golpe bajo, pero ahí ya voy a contar. Hay un dato interesante porque él no tenía ni 30 años cuando es senador. O sea, hay un tema ahí si podía wow. ser senador o no por ser demasiado joven. Ofelia Fernández. De hecho, se convierte en el senador más joven por el estado de Delaware en ese momento, para que tengamos una noción de los récords que ha cumplido Biden. En el 72, un dato también relevante es que él es católico. Es el segundo presidente de Estados Unidos después de Kennedy, que es católico. Recordemos que la mayoría son protestantes, o sea, esto es un hecho, un dato interesante en cuanto a su religión. Decía, en el 72 va a ser un año clave porque va a ser cuando se va a presentar para ser senador, que va a ganar esa banca, pero va a pasar algo ahí con la mujer que veíamos, Neilia, les mencionaba, su primera esposa. Época de Navidad, va a hacer unas compras en auto con sus hijos, No, tiene un accidente, muere ella No. y muere una de sus hijas. No. Sí, es una historia tremenda. No.
no es esa la imagen de la Ay, muerte no, de su mirá. hija, esto de hecho es del hijo, o sea, Claro. tiene una historia muy, Terrible. muy fuerte, la de Biden, con esa imagen que es una imagen icónica, porque hoy estamos viendo a uno de los hijos que se salvó en ese accidente, que está internado durante varias semanas, y su padre jura como senador al lado de la cama en el hospital, No, ¿no? wow. Este es Biden. Un Biden que es un golpe bajo, pero es parte... Re precarizadores los jefes, lo dicen. Fíjate ahí, nene. No da. Tiene que jurar. Es un sonete, boludo. Bueno, es que él contaba que no se separaba de su hijo de las semanas que estuvo internado. Y de hecho el Por eso hijo llora en el mismo pasillo. habla. Él quería la foto. Él quería la foto. Digamos todo. Digamos todo. Fue unas semanas después, porque la mujer y su hija mueren en diciembre y él asume en enero. Pero bueno, lo hace de esta forma, con esa particularidad, con el hijo ahí al lado internado. Les decía, bueno, ahí asume como senador. Había tenido algunos problemas Ni a la vereda salir. Había tenido problemas de tartamudez, o sea, le costaba bastante hablar o expresarse fluidamente. Esto lo va a trabajar un montón. De hecho, como senador, ya después lo van a justamente reivindicar en ese aspecto de algunos discursos que se da, sobre todo en el marco del apartheid en Sudáfrica, entre otras cuestiones, sobre todo en las internacionales, de un discurso, una oratoria muy, muy fuerte. En los 80 va a intentar ser presidente, pero no va a llegar, lo van a acusar de plagio, de hecho, entre otras cuestiones por las cuales se va a terminar bajando. Otro dato que me pareció relevante es porque si lo miramos a Biden y sobre todo si lo miramos en su administración, puede ser bastante más liberal, a mi modo de ver, de lo que se esperaba, sobre todo en su postura con la como LGTB, con con la cuestión de racismo, de denuncia de racismo, incluso durante la lucha por los derechos civiles para los afroamericanos también. En el 90 presenta un proyecto de ley contra la violencia, la agresión sexual hacia las mujeres y la violencia doméstica. Estamos hablando de los 90, bastante, de hecho, y creo que justo, no, estamos viendo otra parte, pero hablando justamente con un discurso que podríamos, no sé si feminista, y me da miedo decir después de lo que ya hemos escuchado de algunos presidentes, pero digamos en una línea que para la época sorprendía bastante. Una de las cuestiones por las cuales Biden fue muy cuestionado es en el 2002, cuando apoya la intervención militar de Estados Unidos a Irak, algo que después va a decir que se arrepiente, y de hecho después va a ser crítico justamente con esa intervención, pero sí la apoyó en su momento y por eso, por supuesto, fue cuestionado. Sin duda es el momento en el cual empezamos a conocer a Biden internacionalmente, es cuando se baja de la posible candidatura a presidente y acepta como vicepresidente, candidato a vicepresidente de Barack Obama, que cuenta que de hecho que él no quería ser vicepresidente. Habla con la madre, la llama y le dice, la madre, luchaste siempre por los afroamericanos, ahora la persona que se puede convertir en el primer presidente de Estados Unidos afroamericano te pide que sea su vicepresidente y le vas a decir que no. Bueno, dice que de esa forma termina... O sea, la mamá le dijo. La mamá le dijo, dale, pibe, y ahí Pues me lo está llega... romantizando, pero en definitiva, un mamero. Ahí La estamos mamá. viendo una imagen que se lo ve muy emocionado porque Obama de manera sorpresiva le da esta medalla que es como el mayor honor civil que se le puede dar a alguien. Y lo hizo. Y lo hizo de Igual, forma sorpresiva. Ahí estamos viendo Esta a es la Jill, mamá. que es su Ah, esposa actual. Bueno, y hay uno de los momentos también más duros, porque en el 2015 su hijo Boo, de 46 años, fallece de un cáncer cerebral. O sea, es otro de los momentos claramente muy duros que atraviesa Biden, que es el hijo que él confunde en un Sí, momento que sí, dice que porque que él murió en la guerra. había estado en la guerra, era cierto, y él confunde que su hijo murió en la guerra cuando en realidad su hijo murió porque tenía cáncer. Bueno, 46 años, abogado también, pero bueno, por supuesto es uno de los momentos más duros. De hecho, ahí Biden dice, no me interesa correr por ninguna candidatura, ¿no? Como que es Claro, un momento en ya el está. cual, digamos, abandona toda posibilidad de ser candidato, algo que va a modificar después cuando empieza a haber protestas, sobre todo después de lo que pasó con George Floyd y demás, que dice, sí, ahí es cuando toma de nuevo su idea de ser candidato a presidente, que es finalmente lo que hace y gana. En el 2019 va a tener también algunas escenas, cuestiones que nos vamos olvidando, pero ¿se acuerdan que circulaban muchas imágenes que toqueteaba mucho? Bueno, va a tener algunas denuncias de mujeres que dicen, la verdad es que me sentí incómoda
incómoda con Biden y cómo me toqueteaba, algo que, bueno, él va a decir, bueno, uno va en campaña saludando, pero es cierto que aparecían muchas imágenes donde se lo veía a Biden muy, muy toquetón, con hombres, con mujeres, con nenes, digamos, como algo que bastante extendido. Esto va a ser un tema que él va a publicar. Va a tener muchos temas con su hijo Hunter Biden, que esto quizás tampoco es muy conocido. Hunter Biden, él después va a tener Ashley, que es la hija que tiene ya con Jill. Hunter Biden es la primera pareja que contábamos que había fallecido, que se murió. Hunter Biden era directivo de una empresa energética en Ucrania y había sido acusado como un caso de corrupción y también por el hecho de que su padre era vicepresidente en el momento en el que él asume en esta empresa, y va a tener la particularidad de que Trump en plena campaña básicamente va a llamar a Zelensky previo a la guerra, y lo estamos viendo a Hunter Biden, también fachero, y lo llama a Zelensky y le dice: ¿por qué no reactivás esta causa contra el hijo de Hunter Biden? O sea, para buscar que, digamos, cierta corrupción de Biden con su hijo operando en Ucrania, y esto va a llevar a que le inicien un juicio al propio Donald Trump, porque básicamente le planteaba a Zelensky: si vos conseguís esto, yo a cambio te doy más financiamiento, o te libero el financiamiento. Así que va a ser un tema que se buscaba de campaña. Y Hunter Biden además fue sentenciado ahora en junio por 3 delitos, básicamente porque fue a comprar un arma y en el formulario tenés que completar si tenés adicciones a las drogas, y él puso que no, algo que igual todos lo haríamos, ¿no? O sea, ¿qué vas sí, a poner? claro. Sí, no sabés. Cuestión es Te que era cuento. adicto al crack, fue alcohólico, tuvo una historia muy, muy heavy. De hecho, él mismo lo ha contado, lo ha escrito, ha hablado de este tema, y podría llegar a ir a la cárcel por esta causa. Un Hunter Biden que igual estuvo ahora también en la convención acompañando a su padre en esto que se vio como despedida. Para cerrar, brevemente, a menos lo que fue su gobierno y lo que coinciden muchos, es que no ha sido un mal gobierno como lo venimos contando. Bueno, él hace siempre referencia al hecho de haber conseguido un empleo récord, hace referencia a que logró bajar los precios en los medicamentos, el mayor control de armas en toda la historia de Estados Unidos. Es muy cuestionado por la salida de Afganistán en la política exterior, pero a su vez también, sobre todo por los europeos, es visto como quien logró unificar nuevamente a la OTAN, algo que desde acá, por supuesto, tenemos una mirada mucho más crítica, si se quiere, con respecto a eso, pero si se los mira desde el otro lado, es como quien se ve muchas veces en política exterior después de un Trump que rompía con los organismos o el multilateralismo, que vino, digamos, a unificar un poco. Así que en general se considera que no ha sido una mala administración, más allá de algunas críticas. Y para cerrar, me parece que la mejor definición es la que le dio George Clooney en su momento, el actor, y muy fundamental en lo que tiene que ver con la recaudación de fondos para la campaña electoral, que dijo: a Biden la verdad es que yo lo banco como amigo, lo banco como senador, lo banqué como vicepresidente, lo banco como presidente, ha dado muchas batallas, pero hay una batalla que no se puede dar, y es la del tiempo. Y él mismo, el propio Biden, en este discurso, le dijo viejo, sí, en este discurso, él mismo dice, bueno, era muy Hermosa joven. la frase, porque le dijo viejo. Dice, he sido demasiado joven para estar en el Senado, esto que les contaba, que no tenía ni 30, porque aún no tenía 30 años, y demasiado viejo para seguir siendo presidente, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí. Está bien. Dice que no tiene Joe, ningún rencor, Joe. dijo con quienes le pidieron que se baje. Fuimos nosotros también, Nosotros, uno de los que le pedimos. Es como cuando le decís a tu abuelo o a tu viejo: che, no manejes más. Totalmente. Y no quiere, y vos le Sí. decís: no, dale, ya está. Ya está. Y no Puede ser quiere, peligroso. bueno, claro, Y puede me ser quedo con peligroso. dos Lo vas cosas a más chocar. breves para cerrar. Dice que fue la mejor decisión que tomó en su carrera elegir a Kamala Harris como su vicepresidenta, apoyándola, bueno, fuertemente en esta convención. Y dice que espera que a la Casa Blanca el 5 de noviembre llegue una fiscal en relación a Kamala Harris y no un delincuente convicto en relación a Donald Trump. Bien, Joe. Pero es real, Tomá, fue el sentenciado mentón. Donald Trump, ¿se acuerdan? Por el pago Sí, obvio. Juan Domingo Biden. a una actriz porno.